Buenas tardes, estimados alumnos. A continuación daremos la siguiente retroalimentación de la tarea 1. Hay que tener en cuenta que en esta tarea el tema a tratar era de la cobertura sol y sombra para automóviles. Para esto nosotros teníamos un gráfico de la cobertura lateral, donde era muy importante verificar aquí o divisar esta distancia de 5,4 al punto D, que era muy importante para la primera pregunta. Teníamos la ecuación menos 0,05x cuadrado más 0,3x más 1,85 y su respectiva definición de variables. En la primera pregunta, ¿de podemos observar en este ejemplo, ¿no?, que había que representar la ecuación anterior. Recuerden que cuando la dimensión es representación, ustedes tienen que definir las variables con sus unidades, como aparece en esta tarea. En otras palabras, esta definición debe aparecer aquí. Además, deben hallar a h y k, tal y como lo hemos visto en clase, y reemplazarla en la forma vértice, que es a x menos h todo al cuadrado más k, ¿no? Hay que recordar aquí, bueno, un detalle. Okay, menos h al cuadrado más k, de tal manera que tú reemplazas h, ¿no?, y da menos 3 al cuadrado. Y la restricción pues era la posición horizontal, como podemos observar, de 0 en x hasta 5,4, que era el punto D. Ok. Para la segunda pregunta, que también es de representación, había que en los recuadros poner la posición horizontal y vertical, tal y como estaba definida en la actividad, es decir, volver a colocar la definición de variables. En esta gráfica se pedían como mínimo 4 puntos de paso. Esta tarea podemos observar más de 4, pero los puntos que se calificaron eran los extremos, ¿de acuerdo? 0, 1,185 y el otro valor 5,42,012. El vértice, que se calificará, ojo, en el examen, en la práctica, 3, 2,3 y algún punto de paso que ustedes consideren. Recuerden, por favor, cómo se trazaba una parábola, y en este caso pues la parábola sí venía del punto C al punto D, ¿no? Por eso que es una gráfica bastante especial. Finalmente, en la última pregunta, de los tres modelos, había que sí o sí calcular las coordenadas del punto N, porque esto me daba una idea de la altura con la posición vertical del punto N, que aproximadamente era 2,23. Entonces, con eso, como la altura del punto N era 2,23, el que no entraba era el LT28, ya que la altura era 2,35. Entonces ni siquiera podía pasar este punto N, el carro LT. Por lo tanto, ahí tenías el primer carro descartado. Para los otros dos, realmente lo que bastaba, ¿de acuerdo? Lo que bastaba era que nosotros consideráramos el pegar ambos coches. Y si pegábamos ambos coches a la pared, nosotros lo único que ganábamos era el 0,8 del capó. Hay que tener en cuenta que la longitud del capó es una longitud horizontal, no vertical como algunos lo tomaron en la tarea, sino horizontal. Es decir, lo que tenías que reemplazar en la ecuación original era el x igual a 0,8. ¿De acuerdo? Al reemplazar este x igual a 0,8, nosotros podríamos obtener justamente el valor de 1,932, tal y como lo observamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, era importantísimo que nosotros halláramos ese valor, porque con 1,932 lo que hacíamos ahora era, con ese valor, comparar, y comparábamos con las alturas, en este caso, de los autos. El 1,932 lo comparabas con 1,5 y con 1,905. Si tú te das cuenta, en ambos casos, los autos entran horizontalmente porque están pegados a la pared, y verticalmente porque el punto sobre la cobertura tiene altura de 1,932 y los techos están a 1,5 y 1,905. Por lo tanto,
Los vehículos que podrían usar el estacionamiento sol y sombra son el I-10 con una altura de 1,5 y el Prosverso con una altura de 1,905, puesto que no exceden la máxima altura que es 1,932. Entonces realmente bastaba con este reemplazo en 0,8 y el reemplazo del punto F. Eso era suficiente para tener los 2,5 de la tabla. Espero que esta explicación les haya servido. Recuerden por favor que en las dimensiones de representación, recuerden definir variables, restricciones y modelo matemático. En la gráfica, recuerden los puntos extremos, el vértice, algún punto de paso. Recuerden en las preguntas de argumentación basar sus conclusiones o argumentos en cálculos, tal y como lo podemos observar aquí. Buenas tardes.